Amigos y amigas, bienvenidos a una nueva edición de este Hoy por Hoy, este programa periodístico de interés general que emitimos todos los miércoles por la pantalla de Canal 4 Regional para todas las localidades, en este caso presente con un amigo de la casa, con el cual vamos a estar charlando de un tema realmente importante que durante muchos años le hemos dado la espalda, pero que finalmente a través de un proyecto ha visto la luz, no necesariamente relacionado Martín Alberto Pericet con lo que tiene que ver con el corredor turístico del río Carcarañá, a pesar de que es partícipe, sino a través de un gran proyecto que viene realizando. Martín, buenas noches. Martín, muy bien. Y en este caso lo que tiene que ver con un recorrido que has hecho por el río Carcarañá, siempre te has interesado con lo que tiene que ver con el tema de la historia de aquella ciudad y por antonomasia de todo lo que tiene que ver con la región. En este caso emprendiste un largo trayecto que todavía lo estás haciendo con lo que tiene que ver con un relevamiento fotográfico del río Carcarañá, no solo del río, sino también de lo que tiene que ver con sus costas y de las historias, de las pequeñas y de las grandes historias que están alrededor de este curso de agua que viene desde Córdoba mismo y desemboca aquí en Santa Fe. Bueno, contanos cómo fue el origen de ese proyecto. Bueno, el proyecto se llama Hoy Necesito un Río y el origen, no te podría decir exactamente cómo empezó, sí sé que en cierto momento digo, ¿qué pasa que no le cantamos a nuestros paisajes? Siempre anduve relacionado con la música y en la radio allá en Carcarañá hacemos el programa Música Hecha en Carcarañá, difundiendo a todos los artistas locales, y en cierto momento veía que muy pocos le cantaban a nuestra ciudad o a nuestro paisaje. Cuando hablo de paisaje no hablo solamente del río, sino que hablo también del campo, de la llanura o de las historias que se van generando en ese marco. Y empecé a buscar canciones. Mirá, acá Alfredo Spinelli tiene una. Después apareció un músico de Casilda, Rubén Ruiz Díaz, que tenía unas cuantas. Bueno, y a partir de ahí, un día le dije, hablando con Delfín Ojeda. Delfín Ojeda es un luthier de Carcarañá. Fuimos justamente donde nace el Carcarañá, a Saladillo, a la posta del Saladillo, donde se junta el tercero y el cuarto. Y en ese lugar puntualmente le digo, che, qué bueno sería hacer una recopilación de todas las canciones, porque suponemos que por lo menos uno en cada localidad le cantó al Carcarañá. Digamos, cada una de las localidades en donde obviamente pasa el río, que tiene jurisdicción sobre el río. Y bueno, iba hablando, seguimos charlando en el viaje de vuelta, y dice, mirá, estaría bueno hablarlo esto con Silvio Colman. Silvio Colman es un músico de la ciudad de Carcarañá que le gusta mucho lo que es los ritmos de la chamarrita, el chamamé, esos ritmos folclóricos. Y lo hablé con Silvio, y Silvio me dijo, ok, dale, vamos a empezar a hacerlo. A los poquitos días, en una comida, una noche, Gustavo Milán, un fotógrafo, me dice, che, ¿en qué andás? Le conté en qué andaba, y dice, uy, yo me sumo a tomar fotografías de los lugares. Y bueno, y entre los tres fuimos armando esto, que comenzó como una recopilación e investigación de canciones que hablan del río Carcarañá. Y cuando vos empezás a escuchar las canciones, empezás a entender lo que nos rodea, empezás a escuchar a la gente que vive cerca del río o que tiene historias con el río, es decir, acá hay mucho potencial. Y bueno, y la fotografía, desde la vista del fotógrafo, nos marca paisajes que no tienen nada que envidiarle a otros. Entonces así empezó el proyecto que, bueno, que sigue, como decís vos, recién son casi 23 localidades que tienen jurisdicción sobre el río, vamos recién por 6 o 7. Tenemos mucho trayecto, lleva mucha plata porque lo hacemos desde nuestro lugar, con nuestros recursos, pero lo hacemos con unas ganas bárbaras y continuamente vamos descubriendo lugares. El Carcarañá es un río que tiene aproximadamente 420 kilómetros. Poco menos. En su discurrir, poco menos. Yo creo que son 240, bien, si mal no me recuerdo. Después... Bien, con una cuenca que es muy amplia, bueno, esto todo lo tiene que ver con ya topografía, hidrografía, etcétera, pero que tiene una importancia notable en lo que tiene que ver con el litoral aquí de nuestro país, pero a pesar de ello un río muchas veces desconocido.
que ha tenido por allí en el transcurso de la historia 2 o 3 veces el encuentro de cara a cara con la ciudadanía, por ejemplo cuando se empezaron a sentar en las márgenes del Carcarañá, como ocurre habitualmente en cualquier curso de agua, que se comienzan a sentar las poblaciones primitivas, luego con el transcurso de lo que fue la llegada de los ferrocarriles, las construcciones de los puentes, etcétera. Luego hubo un auge tremendo en lo que tuvo que ver con las playas. En Arequito, bueno, hay un balneario muy importante. Carcarañá tenía su playa Burqui. Y, bueno, Andino, todo lo que tiene que ver con la zona de campings, Lucio B. López. Luego eso también se retrajo un poco, se le empezó a dar la espalda al río. Y ahora con este corredor turístico del río Carcarañá, donde se juntan varias ideas, ¿no? No es una idea que viene desde la Secretaría de Turismo de Santa Fe, sino que, por ejemplo, en Lucio B. López y Luis Palacios trabajaron en lo que es la comarca del Carancho Diablo, tratando de unir estas dos localidades en una división histórica que tuvieron el río, porque muchas veces se entendió que el río dividía, el río une. Dividía territorialmente, y en realidad el río une. Un río que tiene muchísimos puentes, ustedes han recorrido junto a Gustavo, junto a Mario Parodi también, que te acompañó en varias incursiones, lo que tiene que ver con los puentes, esos puentes olvidados, los famosos puentes negros, los puentes de madera, los pasos de las piedras que hay en muchos trayectos del río Carcarañá, y hoy nuevamente se le da la cara, se le da el frente, se trata de redescubrir la potencialidad que tiene el río Carcarañá. ¿Cómo estás viendo este tema? Bueno, primero creo que uno no lo descubre, sino que creo que el río nos está llamando primero. Digamos, pensar la naturaleza, el río como algo, no sé, como este mueble, no. Para mí el río tiene vida, como lo tiene un árbol. Entonces, el río hay algo que está moviendo, que está llamando para que le demos la bolilla necesaria. Porque, y nosotros, viste el título de nuestro trabajo se llama Hoy necesito un río, porque creo, sinceramente, que nosotros necesitamos de él. El río está ahí hace millones de años. Ni siquiera nadie me podría decir hoy tantos años que tiene el río. O sea que nosotros necesitamos de él. Digamos, si no estaríamos, el río seguiría discurriendo por donde discurre. Entonces, ese es el primer punto. Sí es cierto que a veces te llama o no te llama, y a veces uno responde o no responde. Pero las cosas que van pasando a lo largo del tiempo tienen que ver con eso, con esa idea de redescubrirlo. Y ahí, bueno, justo estamos viendo una foto de pescadores. Yo creo que los pescadores, por ejemplo, son los que nunca se le dieron la espalda. Lo que pasa es que hay veces que le dan la espalda, o las clases altas, o las medias altas, dominantes, o las clases políticas. El pueblo no le da espalda al río, nunca se lo dio. Más allá de lo que tiene que ver, porque el Carcarañá tiene como particularidades que tiene comunidades que están sobre la barranca del río, sobre la costa misma del río, y otras que están alejadas del curso, pero que están muy vinculadas. Y como bien decías, el pescador nunca le dio la espalda, y también otra cuestión, siempre lo ha respetado. Generalmente la gente que viene de afuera, de la ciudad, como decimos nosotros, de las grandes urbes, dicen que el Carcarañá es un arroyo. Sin embargo, eso, cuando se agarra la estadística de la cantidad de accidentes o de muertos que se ha provocado, que ha habido en el transcurso del Carcarañá, significa que no que el Carcarañá es un río peligroso, sino que es un río a respetar, como todo curso de agua, como todo en la vida. Es necesario respetarlo. Sí, mira, de hecho, la otra vez, en esta cuestión del respeto a la naturaleza, por ejemplo, y tiene que ver con toda esta investigación que estamos haciendo, surgen datos como, por ejemplo, los chaná, la tribu chaná que habitaba esta región, antes de cortar un árbol para hacerse la canoa, le rezaban y le pedían permiso al árbol, y le pedían perdón a la madre naturaleza por estar haciendo eso, porque necesitaban, y después lo hacían. Con el río pasa lo mismo. O nosotros lo reconocimos lo del ombú, uno dirán, están locos estos tipos, pero uno va a ocupar un espacio que no es tuyo. Entonces hicimos eso, lo del ombú, que fue un recital debajo del ombú, y se le pidió permiso. Y vamos al río y no se jode con eso, digamos. Hay que pedir permiso, no hay que usarlo, creo yo, como una diversión, digamos, o de última divertirte con él.
pero respetándolo. Siempre respetando. Lo que tiene que ver justamente con el tema de diversión, tiene que ver con la cantidad de playas que se han establecido en su momento. Bueno, lo nombramos recién en Carcarañá, la más famosa era la playa Burki. Bueno, en Arequito es que continúa ese balneario tan hermoso. La perla del Carcarañá. La perla de Carcarañá. Bueno, la famosa playa del Porvenir, que está en jurisdicción de Carcarañá, ni siquiera está en jurisdicción de San Jerónimo Sur. Está en jurisdicción de Luis Palacios. Perdón, jurisdicción de Luis Palacios. ¿Se puede volver a pensar un río como... No me suena la palabra explotación, detesto la palabra explotación turística. ¿Se puede pensar como un recurso turístico este río por las particularidades que tiene? El río es un recurso turístico, sin duda. Asimismo, uno puede pensar qué tipo de turismo pretende. Porque vos podés pretender un turismo que venga, no sé, a hacer una fiesta electrónica al lado del río, que te deje tirado un montón de plásticos y cosas, o podés pretender un turismo que venga a hacer running, a correr con las bicis, y es otro tipo de turismo. O gente que venga a hacer cabalgatas o a descubrir. Turístico sí, sin duda. Sí me parece que, bueno, que una de las cosas que se van a tener que discutir en esta conformación del corredor turístico es qué tipo de turismo querés. Y cómo vamos a hacer para cuidar este recurso, porque si no, el turismo tiene eso, es la cuestión de la explotación que vos recién decías. Viene y lo explota directamente. Hay que buscar qué es, aunque tal vez a veces sea menos rentable, pero bueno, buscar el tipo de turismo que respete el río, la naturaleza, lo que nos rodea, porque de última es nuestro paisaje. Y las comunidades tienen que entender que con este corredor turístico no es que se van a salvar, no es la gran industria que va a salvar a cada comunidad, que va a dotar de trabajo, esto no es una especie de explotación, no es un Mar del Plata, no es un Montehermoso, no es un tipo de... No, eso no lo sabes nunca. No se sabe, pero eso nunca se puede saber. La expectativa que hay que tener es seguir manteniendo ese recurso, justamente no explotarlo en el sentido de dinamitarlo, sino de estar conviviendo con este recurso. Exactamente, sí. Yo pienso eso, pero bueno, se verá cómo se da, y yo creo que si se respeta, hoy el turismo a nivel mundial está buscando lo que se llaman las experiencias. Y de hecho, bueno, una de las cosas que pasaron en las reuniones de turismo es que en Rosario, por ejemplo, viene muchísima gente de todo el mundo a visitar Rosario. Pero la ciudad de Rosario no es capaz de retener a ese turista más de 2 días. Le muestran el Paraná, algo de gastronomía y algún que otro museo. No tienen más que mostrar. Y ahí aparece, me parece a mí, la virtud del Carcarañá. Porque el Carcarañá, vos fíjate que lo que decíamos al principio, creo que ni nosotros, los que vivimos acá, lo conocemos en toda su magnitud. Entonces ahí está la clave. Lograr conocerlo para poder quererlo primero, y después poder mostrárselo a los que vienen de afuera de la manera que corresponde. Aparte de toda la historia que tiene el Carcarañá con todas sus curvas, con todas sus trazas, con todas las comunidades que atraviesa, ¿qué particularidades en común pudiste encontrar en este recorrido que resta mucho, como bien decías? Son 23 localidades, pero más allá de las localidades son los distritos, porque la ruralidad que tiene es impresionante, localidades o parajes que se han perdido en el tiempo, las estancias. ¿Qué particularidades fuiste encontrando? ¿Qué te sorprendió en sí? Bueno, lo primero me parece importante, y para engancharlo con la cuestión turística, la primera sorpresa que es 1527, primer asentamiento español en la República Argentina, Gaboto, Puerto Gaboto. Ahí se produce el encuentro entre el pueblo originario y los españoles, donde se da a orillas del Carcarañá. Después, el Carcarañá siendo parte del camino, porque no hay que olvidarse que los caminos, o los caminos de posta, iban costeando el Carcarañá. ¿Para qué? Porque Sarmiento decía en su Facundo, ya en 1800 y algo, que este era el desierto. ¿Cómo hacer para no pararte en el desierto? Costeando un río, que sabés que va de un lado hasta otro y te va a llevar inexorablemente, en este caso te llevaba hasta Córdoba. La particularidad que
es que lo unen. Bueno, perdón, y cuando pasan las vías, a nosotros nos cambia el formato de la cabeza. Hoy nos queda más cerca ir a Rosario que ir a San Jerónimo. Digamos, estamos en Roldán. Estoy seguro que la gente de Roldán va más a Rosario a 25 kilómetros que no a San Jerónimo a 10. O diga, a lo mejor no tengo para qué ir, pero aunque sea para visitar a un amigo, es más fácil ir a visitar a un amigo a Rosario y no a San Jerónimo. Ni que hablar si tenés que cruzar a Zavalla, Pujato o Camino de Tierra y Barlucea, sí, que también están todos a 10 kilómetros. Entonces, lo primero que nos cambia es la perspectiva de dónde estamos parados. Si vemos el río como una unión, como un eje que nos une. Incluso estamos hablando de un eje que nos une. Nosotros también tenemos esa idea con los trenes, con el tema ferroviario, de que la historia de nuestra zona, la historia de nuestra región empezó en 1860. 1870, cuando comenzaron a atenderse los trenes. Sin embargo, estamos hablando ya de 1527, estamos hablando de los primeros asentamientos, estamos hablando del fuerte Santi Espíritu, estamos hablando de una historia que lleva más de 350 años antes del establecimiento de los trenes. Y mucho más. Y mucho más, obviamente. Nosotros en el espectáculo que hacemos de Hoy Necesito un Río, decimos, cuando vamos a la escuela, los primeros que nos cuentan, los profes, las maestras, es que nuestros pueblos nacen con el ferrocarril. Exacto. Pero antes del ferrocarril, por esta zona pasó San Martín, pasó Belgrano, hizo la bandera acá nomás, bueno, San Martín en San Lorenzo pelea, porque esto era toda una sola región, el Pago de los Arroyos o los Desmochados de aquel lado del río. Antes de eso, digamos, también unitarios y federales. Antes pasó Sobremonte con su tesoro, que nadie sabe dónde está y que aparentemente está por acá. Lo matan a Liniers en los Urgentes contra el río. La batalla que se da en la Cañada de los Gómez. La batalla de la Cañada de los Gómez. Antes de eso, decíamos, los pasos de piedra, los jesuitas. Y antes de los jesuitas, el fuerte de Santi Espíritu. Y antes de los Santi Espíritu, los guaraníes, querandíes, chaná, los timbú, toda una familia. Y antes de eso, los huesos de los grandes mamíferos que se encuentran todavía hoy a la orilla del río, los gliptodontes. Y antes de eso, y ahí termina un poco el espectáculo, decimos, antes de eso estaban las leyendas, porque conocemos que hay leyendas de Afrodita, de Roma, conocemos la leyenda de Zeus, o son las cosas que nos enseñan, y no sabemos cuáles son las leyendas de estos pagos, como por ejemplo la del Caracaraña o el Carancho Diablo, Guanía en este caso, o Tupá, o todos esos dioses que habitaban esta zona. Entonces, decíamos, esto empezó hace muchísimos, muchísimos años atrás. Siempre hablamos que esto es una tierra de misterios, que conocemos mucho de los espartanos, conocemos mucho de los egipcios, pero no conocemos los túneles, claro, y un montón de cuestiones más. Martín, te invito a una pequeña pausa y luego vamos a estar charlando sobre los puentes. Bueno, nosotros nos quedamos con la maravilla del último puente inaugurado en la continuación de la 26, el puente los puentes sobre las autopistas, etcétera, pero la cantidad de puentes que hay diseminados, puentes de madera, puentes de piedra, puentes ferroviarios, todos los que hay sobre la traza del río Carcarañá, vamos a estar charlando sobre ello porque, bueno, tuviste la oportunidad de recorrer no solo esos puentes, sino aquellas estructuras que han caído en desuso o que directamente se lo ha llevado el mismo curso. ¿Te parece? Dale. Bien, estamos con Martín Periceda, entonces un placer nuevamente estar charlando un poco de historia, esta vez con el río Carcarañá, que une a nuestras comunidades, que discurre aquí en todo lo que tiene que ver con la zona de Canal 4 Regional. Pequeña pausa en este Hoy por Hoy y venimos con más Hoy Necesito un Río aquí por el 4. Vilenet Group e ITC Funes te llevan a disfrutar de lugares increíbles. Junto a Locat Turismo podés ganarte estadías para 2 personas o grupo familiar para viajar a Cataratas, Mendoza y Merlo. Si estás con tu abono al día, Vilenet Group e ITC Funes premian tu puntualidad. Por eso viaja, conocé y disfruta de nuestro país con Locat Turismo, que nosotros lo hacemos posible. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece.
Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años. Haciendo felices ganadores. Genera Más. Fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcaranía. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Limpieza y rectificación del Canal del Vivero, una obra que realizó el gobierno de la provincia en conjunto con nuestro gobierno comunal. Comprende el tramo ubicado entre la Ruta Nacional número 9 hasta su desembocadura en el río Carcarañá, recorriendo así la distancia de 9 kilómetros y siendo la primera vez que se realiza la limpieza de este trayecto, valuada en 4 millones de pesos. Es de gran importancia, ya que logra un mejor drenaje y reduce notablemente el ingreso de agua al casco urbano. San Jerónimo merece esto y mucho más. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Segundo bloque de este Hoy por Hoy, edición miércoles, hablando sobre el río Carcarañá, este proyecto multimedial, Hoy Necesito un Río, encabezado por Martín Pericet. Martín, charlamos antes del tema de los puentes. Hablamos de que el río Carcarañá muchas veces se vio, en realidad, no el pueblo, como bien decías, sino otros intereses, como división geográfica o división de pueblos, porque siempre dividir es mejor para gobernar, y hablamos que el río tiene que unir. En esa unión se empezaron a ver puentes. Hoy conocemos los puentes que recorremos, los puentes de las rutas, los puentes ferroviarios en menor medida, pero sin embargo, mucho antes de eso estaban otros tipos de puentes, los puentes de las carretas, los famosos puentes negros, puentes de madera, y con este recorrido te encontraste con muchísimos puentes que ya conocías por tu capacidad de estudio durante mucho tiempo, por tu inquietud, por tu curiosidad, pero también te encontraste con nuevas estructuras. ¿Cómo fue encontrarse con esa enorme cantidad de puentes que discurren por el Carcarañá? Sí, realmente hay muchos, todavía no los recorrimos a todos, pero hay muchos y hay algunos inclusive antiguos, o los mismos pasos de piedra, porque en definitiva los pasos de piedra son puentes que no van por encima, sino que van por abajo. La verdad que sinceramente
uno se encuentra con cosas lindas, maravillosas, por decirlo de alguna manera. Es decir, ¿por qué tardé 42 años en darme cuenta que existían todas estas obras aquí? O puentes de madera, como decís vos bien, o también cruzaban, que el otro día encontramos, eso está en la ribera, entre los puentes, hay un puente caído en la ribera, después está el puente de la ruta 11, más allá está el del ferrocarril y bueno, allá al final está el de la autopista. Acá cerquita del puente de la ruta 11 hay un lugar en donde seguramente había una maroma. La maroma era como un cable en donde vos te ibas agarrando y te llevaba, iba dando vueltas, digamos, y te llevaba como una balsa para cruzarte el río. Por ejemplo, la última maroma que se vio aquí en nuestra zona fue cuando se construyó el puente del S26, donde iban los trabajadores cruzando, vadeando el río. Exactamente. Y bueno, eso también es otra forma de ver. Y ahí en ese lugar está todavía la estructura que se usaba de maroma. La encontramos la otra vez. Y nos contaba uno de los lugareños que se usó supuestamente por última vez esa maroma, pues después ya se construyó el otro puente, el que se cayó. Lo usaron los ejércitos que fueron en la guerra del Paraguay, porque a la vuelta ya pasaron por el puente que había hecho hacer Sarmiento en ese momento para que vuelva. ¿Y qué son los puentes negros? Que muchas veces los hemos escuchado nombrar, que algunos conocemos qué son, pero ¿qué son exactamente? ¿A qué se denomina un puente negro? Mira, yo por lo que pude investigar, un puente, le llamaban puentes negros había dos clases de puentes negros. Los dos eran de madera. Uno, los que estaban en el río, y otro también se le llama puente negro a unos puentes que vos cruzabas, eran puentes peatonales que cruzaban la vía por encima. Digamos, el tren pasaba por abajo. O sea, una cuestión que hoy no debe quedar ninguno o queda alguno. No, yo no he visto. Sé que había uno, eso me lo comentaba Evaristo Aguirre, un historiador de Casilda. Había uno de Berreta, digamos, el ferrocarril que iba de Cañada a Casilda, cruzando el río ya del lado de Casilda había un puente, este puente negro, que estaba sobre ya la vía. Y después, bueno, estaban los puentes de madera, que hay fotos también todavía las estructuras están cuando el río baja se ven las estructuras, hay varias fotos ahí en nuestra página. El último puente de madera que tengo noticias, se cayó en el año 71, que es el que vadeaba Arequito. También de esa misma época creo que también fue que se cayó el que está en Oliveros, que si vos vas a Oliveros, seguramente ustedes están ahí, hay una calle que termina en el río, bueno, está pavimentado, y decía dónde va esta calle porque no hay nada. Bueno, ahí falta un puente, que es el puente de madera que cruzaba al otro lado. Esos puentes se terminaron perdiendo cuando el cauce del Carcarañá comenzó a cambiar, cuando comenzaron a crecer las aguas. Porque recordamos, muchos conocemos historias de que el Carcarañá en algún momento se vadeaba de a pie, que le llegaba a la panza de los caballos, que era un río de caudal bajo. No siempre, sí que lo han vadeado, como si vos, a caballo, de a pie, pero tiene que ver con el río, de cómo estaba de alto, de bajo, porque de hecho, cuando se estaba haciendo el primer puente sobre el Carcarañá, que fue el puente del ferrocarril del Central Argentino en fin de 1864, las crónicas hablan de que tuvieron que demorar los trabajos 3 meses porque no podían trabajar porque el río había crecido como nunca antes y que no se podía cruzar y que inclusive tocaba, eso es lo que dicen las crónicas, que llegó a tocar el puente de ferrocarril, que nosotros, al menos nosotros vivimos en Carcarañá, nunca lo vi, que el río haya tocado allá arriba. Y supuestamente en esa crónica del diario La Capital lo dice. En este momento sería una total tragedia. Sería inundado todo Carcarañá e incluso podría llegar el agua hasta gran parte de Correa, porque bueno, nunca hemos visto el agua hasta el puente de Carcarañá. El puente de ferroviario siempre se construyen mucho más altos. Los ingleses, que eran muchísimo más previsores, bueno, por ejemplo, el puente de la Ruta Nacional 9 sobre Carcarañá, que debe ser el único puente de la Argentina que está construido hacia abajo. Una cuestión absolutamente ridícula, año 1943, 1944, y que increíblemente desde donde está el puente de la 9 en Carcarañá se ve el puente hoy se ve, porque bueno,
ha sido arrasado todo lo que tiene que ver con la zona de árboles que había a la vera, que no se haya construido a la misma altura, porque generalmente se tomaba ese tipo de nivel. Sí, pero yo te digo, hay esa crónica, creo que es 28 o 29 de diciembre del 64, cuando está la crecida, que supuestamente es el pico máximo que toca ahí. Pero bueno, bueno, y también hay historias de viajeros, gente que viajaba y que escribía desde muchísimos años antes, que bueno, que había épocas en que el río Gargarania no se podía cruzar. ¿Habrá tenido que ver con alguna crecida, obviamente lo que tiene que ver con Córdoba, con agua de deshielos? ¿Cómo viene hacia arriba el Carcarañá? ¿Cómo se forma? Bueno... ¿O es un río más de llanura o es un río que se origina en montaña? Es un río de llanura, el Carcarañá, pero obviamente nace en las sierras de los Comechingones. Digamos, nace por un lado el río Cuarto, o Saladillo, porque cambia nombre, después de pasar por... Antes llamaba Cochancabara, y el río Tercero, que era el Talamochita, o el Caramochita, como le gusta decir. Cuando se juntan esos dos ríos, que sí son de sierra o de montaña, aclaración, esos dos ríos hoy por hoy están llenos de represas, que el agua la regula la provincia de Córdoba. Para el turismo especialmente. Para el turismo. Bueno, se unen en lo que es la posta de Saladillo. Ahí en Saladillo está un balneario que se llama La Boca, que diría que tanto La Boca, el balneario de La Boca, como Gaboto deberían ser dos destinos educativos por las escuelas. Digamos, yo a veces no comprendo por qué a mi propio hijo lo llevan al shopping, a Rosario, y no lo llevan a conocer dónde nace nuestro río, dónde desemboca nuestro río. Cosas, digamos, que bueno, que no las comprendo por ahora, pero sé que en algún momento va a pasar, que se vayan a conocer esas historias. Bueno, ahí donde nace el río, es un río bastante... las barrancas son bastante más bajas que las barrancas de esta zona. Recién en los Surgentes, unos 30 kilómetros más para el lado de Santa Fe, recién ahí las barrancas son bien altas y el río se hace estrecho. Barrancas de Toscas, estamos hablando siempre. Sí, son barrancas altas y río estrecho. Sigue, en Cruz Alta vuelve a hacerse como un río así de llanura, y ya después de la Cruz Alta, cuando se junta con el arroyo de las Tortugas, el río como que se encajona directamente y bueno, sigue hasta acá, también con distintos niveles de barrancas, distinta vegetación. Incluso distinta salinidad de aguas, porque dice que el arroyo de las Tortugas es el que le cambia directamente lo que tiene que ver con el curso de las aguas, los componentes químicos. Y ese es uno, y bueno, y el Saladillo el otro, porque el Saladillo, después de pasar el río Cuarto por toda el área de sal, se vuelve salada el agua esa. Y el recorrido lo hiciste tanto lo que tiene que ver por vía terrestre, lo que tiene que ver sobre la costa del río, como también sobre el mismo río. No, sobre el mismo río yo no fui todavía. ¿No lo hiciste? Lo hizo sí Gustavo, el fotógrafo que estuvo tomando imágenes, lo hicieron en kayak. Y bueno, ahora en octubre se hace otra salida más desde Cruz Alta creo que hasta Carcarañá. Y ahí me contabas cómo nace el Carcarañá, dónde muere o dónde en realidad dónde se transforma el Carcarañá, dónde desemboca. El Carcarañá, como decíamos, nace allá en Saladillo, desemboca en el Coronda, en Puerto Gaboto. También un lugar hermoso. En un corto recorrido por el Coronda, porque el Coronda rápidamente luego va hacia el Paraná. Hacia el Paraná, exactamente. Entre los dos. Se dice, hay algunos estudios geológicos que dicen que el Carcarañá en algún momento desembocó en el Paraná directamente, inclusive por detrás de Rosario, pero que después distintos movimientos de placas tectónicas y qué sé yo, no conozco mucho ese tema, pero que fue variando el curso del agua y se fue cada vez poniendo contrario al Paraná, que eso es una de las características principales que tiene este río. El río rebelde que le decimos nosotros, porque cuando todos los ríos de la cuenca del Paraná desembocan en el Paraná del norte hacia el sur, como el Paraná mismo, el Carcarañá
decíamos, desde la Cruz Alta empieza a cambiar su recorrido, a tomar una dirección hacia el noreste, y cuando llega a la ribera, en lo que llamaba la Vuelta de Grondona o la esquina de Grondona, se pone totalmente paralelo al Paraná, digamos, y está ahí nomás, está muy cerquita, y es increíble cómo el mismo territorio, un río baja y el otro sube, digamos, por decirlo de alguna manera. Sí, rompiendo todas las leyes de la física para nosotros, ¿no? Estamos hablando de cambios en los suelos, hablamos de millones de años que nadie lo ha visto, de lo que ha sido la fisonomía. Bueno, estamos hablando de tiempos, si no conocemos siquiera... hoy estamos hablando, por ejemplo, de lo que era la estancia de San Miguel del Gargarañá, en el límite allí de Pueblo Andino, donde no hay prácticamente vestigio, que hay que imaginarla, muy reciente en los tiempos. Y eso también te debería ser materia de estudio, porque no muchos sabemos que fue uno de los principales asentamientos históricos de los jesuitas aquí, de cuando fueron expulsados. Ese aprendizaje de libros, como de libros pero mucho de autor y no tanto de recorrido de territorio, que es lo que más nos interesa, ¿no? Vos fíjate que los jesuitas, tanto en la provincia de Misiones, que también estuvieron los jesuitas, como en Córdoba, en Altagracia, por ejemplo, es un lugar muy emblemático de los jesuitas, creo yo que en el único lugar que se derrumbó es ese tipo en esta zona. Claro, pues en Misiones están las famosas misiones jesuíticas, las ruinas. San Ignacio Miní. Y nosotros tenemos, los santafesinos, tenemos una cuestión que en algún momento, creo yo, vamos a tener que cambiar ese chip. Santa Fe siempre fue una provincia de paso. Como provincia de paso nada se conserva. Y creo que ya no estamos más de paso. Creo que es momento de empezar a conservar lo poco que tenemos, que quedó antiguo, y conservar las cosas buenas que se van haciendo de ahora en adelante. Pensarlo ya como un lugar en donde no nos vamos a volver más. Nuestros abuelos vinieron de España, Italia, no sé, Suiza, donde sea, a hacerse la América. A la explotación que decíamos antes, como del turismo. Vinieron a explotar el lugar para volverse en algún momento a su lugar. No se volvieron más. Algunos se habrán vuelto, los que quedamos no se volvieron más. Y nosotros no nos volvemos más tampoco. Entonces, por ahí en los genes, o en los memes, como se le dice, nos han quedado esos resabios, y por eso muchas veces no conservamos lo histórico, porque tenemos un concepto de utilidad. Lo que no es útil se tira, y anda a tirarle el Coliseo a los romanos, no es útil. El Coliseo ya no es más útil, porque no hay más, no pasa más lo que... Sí, con las famosas... O anda a hacerle el estadio de la Roma adentro del Coliseo. No, vamos a tomar el Coliseo para hacer la Roma. Yendo a un lugar mucho más pequeño, los italianos tienen prohibido demoler sus casas directamente. Una casa que se construyó hace 1000 años o 200 años no se puede demoler. Se la puede reformar por fuera, protegerla, reformarla por dentro, pero no se puede tocar. No. Por eso se conserva mucho. Y qué increíble que nosotros, que somos descendientes de eso, no hacemos lo propio. Pero somos descendientes de los que vinieron. Hay una cuestión del desarraigo ahí. Debe haber sido muy, muy duro para nuestros bisabuelos, abuelos, haberse venido de allá sin nada, tratando de hacerse, como decíamos, la América, para volver y para ser alguien. Porque el que se va no es porque estaba bien allá, estaba mal. Por eso hace toda esa expedición y vienen hasta acá. Vinieron sin ser nadie, entre comillas, y para volver tenés que ser alguien. Y no solo para ser alguien, sino muchas veces no para ser alguien ellos, sino para que sus hijos sean para sus hijos, sí. Directamente. Martín, quiero decirte una cosita, una reflexión nada más, con esta cuestión de la conservación. Vos fijate, acá en Roldán, por ejemplo, o en cualquiera de los pueblos que están mirando, miren las casas antiguas. Si hay dos casas antiguas, una al lado de la otra, fíjense que tenían la misma... arriba tenían como una guarda en donde se unían las casas, eran todas iguales. ¿Por qué? Porque no se querían diferenciar del vecino. Hoy rompen una casa de esas antiguas para hacer un chalet que no tiene nada que ver, porque acá no cae nieve, no sé para qué le ponen un techo a 2 aguas. Digamos, y es siempre para diferenciarnos del otro. Digamos, no somos pueblo. Y vos dijiste una cosa, en Italia, en esos lugares, no te permiten destruir la arquitectura, porque es lo que marca la fisonomía del pueblo.
Nuestros pueblos, acá Roldán es un ejemplo muy claro, no tienen una fisonomía propia. Cada uno hace la suya. Sí, y no viene derivado por el tema del famoso crisol de razas, sino que viene por ese mismo concepto que tenemos individual, la prevalencia de lo individual sobre lo colectivo. En ese tema de construcciones, Martín, en ese recorrido largo, te encontraste con un montón de construcciones olvidadas, perdidas, inexistentes para muchos de nosotros, inexistentes al extremo de estar a 1 kilómetro, medio kilómetro de distancia, pero no conocer ni siquiera alguna historia. ¿Qué nos podés contar de algunas de ellas? Te las voy nombrando, si querés, así un poquito, para hacer un repaso rápido. Lugares mágicos, el Manantial. El Manantial está en jurisdicción de Lucio, una estancia que tenía justamente un manantial, y antes del manantial, digamos, que antes de que desemboque en el río, se hizo un lago artificial con una pasarela que pasa de un lado al otro y después desemboca el río. Mágico, un lugar excelente. Algo parecido vimos este domingo en Cañada de Gómez, en lo que era el balneario y la Florida. Muy grande, nunca he visto un dique tan grande, que también se formaba un lago. Ahora el que compró el campo lo derrumbó porque lo derrumbó. Porque era de él, hizo la suya. Hizo la suya, pero era un dique en donde vos pasabas caminando, era dique y puente a la vez, pasabas caminando de un lado al otro. Después estancias, como la estancia de Freire. En este mismo lugar, que te digo, la Florida, hay dos estancias, la vieja Florida y la nueva Florida. En la vieja Florida, muy parecido al Castillo Freire, con un pequeño santuario. Digo pequeño, pero es grande. Cuando se van de esa vieja Florida, que fue atacada por los indios, hacen la nueva Florida. Hacen una iglesia, hay una iglesia en el medio del campo, de acá a la orilla del río, con una casa muy importante, y en esa casa, que era de Julio Marx, de Ricardo y Julio Marx. Julio Marx, el del Museo Marx de Rosario. Exactamente, el mismo, que muchas de las cosas que hoy están en el Museo Marx de Rosario estaban en ese campo a orillas del río. Pues estamos hablando de que la gente de Rosario, las familias patriarcales, estamos hablando de las familias poderosas, utilizaban la zona del río Carcarañá para lo que eran sus casas de verano. No, pero en realidad... O sus residencias permanentes. Eran los dueños. Después vino el ferrocarril, expropió unas partes, pero la mayoría de las grandes familias de Rosario eran dueños de estos campos. Y tenía, como bien decía, sus residencias, sus casas de verano, y por eso hablamos de la interrelación permanente, en una época en que la distancia era mucha, hablamos de una distancia de carretas prácticamente, en esa época, era el vehículo con lo que se manejaba. Sí, y es increíble, vos decís, la distancia era mucha, ¿y cuánto tardaban de llegar, no sé, de Rosario a Carcarañá, ponele? Y, no sé, capaz tardaban todo el día, y hoy nosotros nos cuesta ir de Carcarañá a Casilda o de Oliveros a Andino. Nos cuesta movernos. Digamos, ¿qué nos pasó que el paisaje nos mete adentro? Digamos, en realidad todo nos mete adentro. La inseguridad nos mete adentro, el televisor nos mete adentro, la tecnología. Pero antes las personas que vivían antes estaban más en contacto con el paisaje. ¿Sabes lo que significa paisano? No. Compañero del paisaje. Antes había más paisanos. Hoy es difícil encontrar paisanos. Sí, hoy el concepto de paisano es lamentablemente el disfraz de gaucho, ¿no? Porque no quedan prácticamente paisanos. Pero algunos todavía habitan, sobreviven en nuestra llanura. Martín, vamos a una pequeña pausa y luego quiero que nos adentremos nuevamente en lo que es este proyecto, de cómo sigue la realización. Aquellos que se quieran sumar, porque bueno, ese descubrimiento de canciones en la parte musical empezó una por acá y se acercó otro, che, a mí me dijeron el contacto. Bueno, vamos a estar charlando de eso, ¿te parece? Dale. Martín Pericet, por supuesto, con las historias del río Carcarañá, uno de los principales impulsores de Hoy Necesito un Río, charlando en este caso sobre este maravilloso recurso natural al cual nuevamente parece que le estamos brindando la cara. Pequeña pausa y volvemos con Hoy por Hoy.
Vilenet Group e ITC Funes te llevan a disfrutar de lugares increíbles. Junto a Locat Turismo podés ganarte estadías para 2 personas o grupo familiar para viajar a Cataratas, Mendoza y Merlo. Si estás con tu abono al día, Vilenet Group e ITC Funes premian tu puntualidad. Por eso viajá, conocé y disfruta de nuestro país con Locat Turismo, que nosotros lo hacemos posible. Hola familia, se viene Bingo Interclubes 2020, 20 años haciendo felices ganadores. Una fiesta con todo el glamour que se merece. Departamento amoblado y equipado, camionetas de las mejores marcas, autos utilitarios combinados con motos, lanchas, electrodomésticos, Smart TV, Play 4. Este bingo sí que es de lujo y hay más. Regalos diarios, semanales y mensuales. Vení a jugar con nosotros. Bingo Interclubes 2020. 20 años haciendo felices ganadores. Genera Más. Fábrica de generadores eléctricos y motosoldadoras. Asesoramiento, servicio postventa, reparaciones, mantenimiento, repuestos. Genera Más. Ahora te ofrecemos la mejor calidad en grupos electrógenos a gas y la nueva línea de termotanques solares. Genera Más. Las Heras 548, Roldán. Mi corazón con el Kini late más. Elegí 6 numeritos y a ganar, siempre a ganar. No dejemos de soñar. Kini 6, vos sos mi amor. Vamos todos a jugar. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. En Grupo Ciudad seguimos pensando en vos. Somos únicos en el mercado con el programa Precios Cuidados. Visita nuestro local, conoce nuestros productos, nuestros precios y lleva lo que quieras. Grupo Ciudad hace posible equipar tu casa. Catamarca 519 Roldán, Belgrano 873 Carcaranía. Grupo Ciudad, bienvenido a la tecnología. Limpieza y rectificación del Canal del Vivero, una obra que realizó el gobierno de la provincia en conjunto con nuestro gobierno comunal. Comprende el tramo ubicado entre la Ruta Nacional número 9 hasta su desembocadura en el río Carcarañá, recorriendo así la distancia de 9 kilómetros y siendo la primera vez que se realiza la limpieza de este trayecto, valuada en 4 millones de pesos. Es de gran importancia, ya que logra un mejor drenaje y reduce notablemente el ingreso de agua al casco urbano. San Jerónimo merece esto y mucho más. Super Oroño. Todo lo que buscas en un solo lugar. Carnicería, fiambrería, roticería, panadería, juguetería, bazar, artículos de jardín y de librería. También bar. Hacete socio de Super Oroño y con la tarjeta de beneficios, todos los martes, duplicás los puntos de tus compras. Super Oroño, Catamarca 310, sobre la Ruta 9, Roldán. Continuamos en este Hoy por Hoy, el día de la fecha, con Martín Pericet. Hoy necesito un río. Martín, hablamos del trabajo fotográfico con Gustavo Milana. Hablamos de todo lo que tiene que ver con la parte de musicalización. Nos habíamos adentrado porque, bueno, todo lo que tiene que ver con música y también con literatura, con un montón de cuestiones más. La literatura es más prolífica porque, bueno, autores de todo el país han hablado del río Carcarañá, históricamente, poéticamente, etcétera. Pero en la parte de la musicalización, que es mucho más nuevo lo que tiene que ver con música, el surgimiento ha pasado a través de los cantautores que no son
populares, por así llamarlo. Aquellos intérpretes de cada localidad sobre la vera del río o también de algunos otros lugares que le han cantado. Por el caso, el más famoso que le ha cantado el Carcarañá ha sido Jorge van der Mole, el autor de Pueblo Andino viviendo en Rosario con su canción Carcará. Pero luego has encontrado muchísimas otras canciones, pero a través de lo que ha sido difusión de boca a boca. ¿Cómo ha sido ese proceso y si sigue abierto el mismo? Sí, bueno, primero, partimos con una premisa que es, por lo menos una persona le cantó en cada pueblo, le cantó al Carcarañá. Entonces, vamos a buscarlo, si no lo tenemos, lo vamos a buscar. Te cuento un caso puntual. En Cañada de Gómez no encontrábamos la canción de que alguien que le haya cantado al Carcarañá y empecé a preguntarle a todos los músicos, che, ¿no conocen a alguien que le haya cantado? Papá. Y en esa pregunta nació la necesidad. Un músico, Manu Álvarez, le comentó a una amiga que es poeta y a partir de ahí generaron ellos la canción que faltaba. Que eso también está bueno, por eso creo yo que ahí está generando lo que se llama cultura. Digamos, una idea florece. Después aparecieron otras canciones que en realidad no estaban grabadas, que estaban registradas en Sadaí por personas de Cañada de Gómez. Y bueno, ahora estamos tras los rastros de las partituras, que están en Villa Loíza. Encontramos las partituras de esas canciones en Villa Loíza porque el compositor era Santiago Saloco, que es de Villa Loíza. Tenemos que hablar con la viuda de él. Y así van apareciendo canciones. La canción más antigua que encontramos hasta ahora grabada, porque estoy convencido de que antes también habrá habido gente que le ha cantado en las mismas postas que hablábamos antes, alguno habrá cantado, sí. Y no hay registro, pero la más antigua es Santafesino de Veras, del año 1963, esa canción con música de Ariel Ramírez y letra de Miguel Brascó, en donde la primera versión es de Jorge Cafrune. Eso es lo primero, y a partir de ahí empiezan a aparecer más canciones, aparecen varias de este hombre, te decía yo, Santiago Saloco, este músico de Villa Loíza. Después más acá empiezan, digamos, Cuarteto Maravilla, tiene algunos, Eleuterio Pigliapoco. Y bueno, ya te viniendo más acá en el tiempo, bueno, empiezan a aparecer otros. Rubén Ruiz Díaz, en la década del 90, hace un libro que se llama Canciones Regionales, con un trabajo más o menos parecido a lo que nosotros estamos buscando. Alfredo Spinelli. Y en los otros pueblos, digamos, estamos hablando acá, la región acá un poco más cerca de donde vivo yo, que es donde tenemos un poquito más de contacto. Pero estamos buscando, por ejemplo, no habíamos conseguido todavía ninguna canción del lado de Córdoba. Hace unas semanas nada más, paviando en Spotify, pongo Carcarañá. Aparece una canción que se llama Sudeste, yo vine a hacer al Carcarañá. Nombre del artista. En Spotify, mirá. En Spotify, ¿A dónde fuimos? Belek. Googleo Belek, Facebook, qué sé yo, le mando un mensaje, che, porque, digamos, sos de por acá. Me dice, no, soy de Once, de Buenos Aires, me escribe el muchacho. Le digo, ¿por qué le escribí al Carcarañá? Porque mi familia materna era de Monteguay. Y íbamos todos los veranos al balneario La Boca, donde nace el Carcarañá, por eso se llama Yo vine a hacer al Carcarañá, y no sé, se me ocurrió hacer una canción. Por ejemplo, cosas que van apareciendo. En la Ribera, Marcelo Muñoz también le escribió un tema de la Ribera que habla del Carcarañá, vos lo nombraste a van der Mole. En Gaboto tenés a Rufino Conde, un maestro, y a Chena, otro genio que hacen canciones permanentemente. En Gaboto pasa una cosa extraña y linda a la vez. Ellos les cantan a los ríos, porque ellos tienen dos ríos, el Carcarañá y el Coronda. Digamos, no específicamente, su paisaje es de dos ríos, pero bueno, obviamente están totalmente ligados. Ahora, ¿cómo hablamos de redescubrimiento del río Carcarañá y también redescubrirlo a través de la cultura, redescubrir cultura justamente, que es lo que se está generando a través de este proyecto? La verdad, te digo la verdad, le choré un poco la idea a los santiagueños. Los santiagueños... Dicen que las ideas están todas inventadas, que nosotros vamos replicando. Exacto. En Santiago del Estero, vos fíjate, le cantan al puente carretero, a esto, al otro. Y el Cuchi Leguizamón empezó a hacer este laburo de recopilación de chacareras, de zambas,
de canciones de ahí. Y obviamente Santiago del Estero, la ciudad en sí, tiene una historia de 500 años. Pero nosotros, lo que yo te decía antes, nosotros también tenemos una historia de casi 500 años, 1527, primer asentamiento español Entonces, debe haber habido música. Seguro que había música. Y el laburo es de recopilarlo. Y a partir de esa recopilación, cuando vos movés la música, creo yo que se mueven unas fibras que... Porque primero que la música tiene algo y a su vez también tiene poesía. Entonces, esa cuestión del arte te mueve fibras que a lo mejor un discurso no te lo mueve. Sí, o que incluso otras formas artísticas tampoco llegan tan profundamente. No sé, digamos, para mí las formas artísticas, cuando son pensadas artísticamente y no pensadas comercialmente, tienen el mismo valor, porque y después hay que ver qué entiende uno por arte. Para mí el arte pasa, no es por hacer yo el dibujo, porque está en el yo. Yo hago el dibujo, yo hago la canción, yo hago esto. Sino pasa en el compartir. Cuando tengo la canción y la comparto con el otro, si al otro le genera algo, ese algo es el arte. No es mi dibujo, sino es la conexión. Y también me imagino que fue algo muy, muy lindo para lo que es, porque me imagino que habrás pedido fotos, en este caso por el trabajo fotográfico, pero bueno, de un montón de formas más. Pedirle a ciertas familias que pueden tener registros, decir, che, me aportás una foto, y para esa familia redescubrir esa fotografía, extraer su historia misma y volver a relacionarse. Eso también es una forma de generar cultura, de generar arte. Eso es tremendo, es decir, continuamente. Te contaba esta mujer de Villa Loíza, la viuda de Santiago Saloco, este músico, cuando la llamamos y le dijimos que íbamos a ir porque queríamos conocer la obra de su esposo sobre el Carcarañá, se puso feliz. Santiago Saloco era un músico prácticamente olvidado. O cuando, no sé, pasó cuando hicimos la presentación en Carcarañá, que pusimos fotos del Club Estudiantes de Lucio, que tenía su playa, la gente de la campaña, de ahí los que vivían, la gente que vivía en el campo, fue a la muestra a ver su lugar, y cuando vos le pedís una foto, como decís vos, empiezan a revolver, a veces la tienen, a veces no la tienen, no importa, pero se empiezan a mover ahí recuerdos que generan algo, y ese algo, bueno, creemos que es arte. Y que te genera un dato, que te genera un nombre, que te genera un teléfono, que te genera seguir en esta rueda. Sí, y que no para, porque es muy difícil detenerla. Ahora ya estamos. Martín, ¿la idea es seguir presentando esto, como están trabajando allí con Silvio, con Gustavo? Sí, la idea es presentarlos en cada una de las localidades que tengan, como mínimo en cada una de las localidades que tengan jurisdicción sobre el río Carcarañá. El próximo 23 de junio ya tenemos fecha en Cañada de Gómez, Biblioteca Rivadavia, muestra de fotográfica y recital presentando las canciones que conseguimos hasta ahora. Ya estamos rondando las 67 canciones que hablan sobre el río y sobre el paisaje del Carcarañá. Vamos a presentar, siempre se presentan algunas y se ponen videitos de otras, porque si no se hace muy, muy largo. Es algo que se hace más o menos en una hora, más otra media de muestra fotográfica. Y como te decía, la idea es presentarlo en cada una de las localidades que tengan jurisdicción en la vera del Carcarañá. Presentarlo de una manera teatral, por decirlo de alguna manera. Eso es un proyecto. El otro proyecto es poder presentarlo en las escuelas de alguna manera más educativa, no con el mismo formato, sino algo más bajado para los chicos, dejarles información para que investiguen. Es otro proyecto que va a funcionar en algún momento. Bueno, en ese caso ya necesitaríamos algún docente, alguien pedagogo que nos diga de qué manera hacerlo, pero está la idea. Y bueno, y nosotros continuar investigando, continuamente que en definitiva es lo que más nos gusta, es la parte de la investigación. Lo que pasa que después la presentación en vivo nos da los recursos para poder seguir andando, porque yo, por ejemplo, en Carcarañá lo que hicimos fue vender postales. Vendíamos las postales de fotos que habíamos sacado, muy, muy lindas, muy bonitas, y con esas postales vamos costeando
bueno, la nafta. Sí, una manera de retroalimentar el proyecto. Sí. Porque es un proyecto vivo que se va a seguir extendiendo, y la idea, Martín, como muchas veces lo decís en otros ámbitos, es que alguien lo continúe en el tiempo. No, sin seas duda. vos, o sea Silvio, o quien sea, que tenga una continuación en el tiempo. Más que continúe en nuestro proyecto, es que se generen distintos proyectos. Para mí, digamos, esas cosas cuando nacen, porque si no vos continúa el proyecto de otro, y estaría bueno que en cada localidad se vayan generando distintas cuestiones. Se me ocurren, no sé, pero esto tiene que ver con la música, pero puede ser alguien que le ocurra, no sé, limpiar el río, las costas del río. Lo que hacen los chicos Martín Leguizamón, Carancho y Diablo, que van con los kayaks, les enseñan, piden permiso al río antes de entrar, hacen todo un ritual para usarlo, para ser compañeros del río, no sé, en otros lugares, bueno, en los mismos pescadores. Hay distintas maneras de ser compañeros del río, y bueno, cada uno desde su lugar. Nosotros lo hicimos desde la música, desde la fotografía, porque es lo que sabemos hacer. La idea justamente es esa, redescubrir el río Carcarañá, revalorizar el río Carcarañá y volver a acercarse y hacerse amigos justamente del río. Martín, por supuesto, todos aquellos que quieran recabar más información a través del Facebook, Hoy Necesito un Río. Sí, o el mío personal, no hay problema. Así que bueno, vamos a estar siguiendo este tema. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y bueno, los invitamos. Seguramente andaremos por Roldán o por San Jerónimo, por todos los pueblos. Decime Andino. Andino, Cerodino también, bueno, lo que tiene que ver con Cerodino, López. Cerodino no tiene jurisdicción sobre el río, pero tiene al escritor Saer, que más escribió sobre Carcarañá. Bueno, Cerodino está muy interesado, charlando el otro día en Carcarañá con Juan Pío Droveta, que fue invitado al corredor turístico. Ellos están muy interesados con este tema, nos hablaban que no tenían jurisdicción, pero que están muy interesados en integrar al río a lo que tiene que ver con Cerodino, con un gran proyecto. Cerodino hoy no tiene jurisdicción, anteriormente tenía jurisdicción, porque Andino después fue una separación de eso, pero no hay que mirar la jurisdicción desde el punto de vista de los departamentos o las jurisdicciones políticas. El papel, digamos. El papel no, hay que ver la historia, y Cerodino es fuertísima la historia que tiene con el Carcarañá, lo mismo San Jerónimo. Es más, te digo, el otro día estuvimos con Sebastián Scalpelli presentando un espectáculo distinto en Rafaela. Fuimos a la escuela el otro día a chicos y le contamos un poco en qué andábamos, qué estábamos trabajando, y le digo, ¿y ustedes tienen algún río cerca? No, nuestro río más cerca es o el Paraná o el Carcarañá. En Rafaela, 200 kilómetros están. Y ellos lo tienen más incorporados que a veces que en algunos de nosotros. Que nosotros que lo cruzamos todos los días y que muchas veces no lo disfrutamos. Martín, muchísimas gracias. No, gracias a usted. Martín Pericet, por supuesto, nuevamente en este Hoy por Hoy, hablando del río Carcarañá, proyecto multimedial, fotográfico, musical, literario. Hoy Necesito un Río, trabajando fuertemente, y también, ¿por qué no?, la posibilidad, lo que a mí más me gusta que esto se integre en las escuelas, que nosotros, por ahí, que mi generación que no tuvo la oportunidad de conocer la historia de nuestras localidades, la historia misma de nuestra familia, de nuestros padres, podamos acercarnos, redescubrir el Carcarañá y redescubrir nuestra propia historia. Esto fue una nueva edición de Hoy por Hoy. Muchísimas gracias. Nos encontramos el próximo miércoles por la pantalla de Canal 4 Regional. Esta es la samba de los que pescan en el río Carcarañá. Con sus anzuelos se hunden los sueños que el río despertará. Con sus anzuelos se hunden los sueños que el río despertará. Esta es la samba de los poetas que a orilla del barrancal lanzan sus versos con una flecha y el blanco es enamorar. Lanzan sus versos